Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y salseo turco. Es un placer inmenso tenerlos aquí. Espero que estén listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que tiene a todo el mundo preguntándose, ¿por qué Mert Ramazan Demir parece huir del amor después de Afra Saraoglu? Sí que están tan intrigados como yo. Todos recordamos la química explosiva entre Mert y Afra en Yalan, o Golden Boy como la conocemos en algunos países. Su interpretación de Ferit y Seyran nos robó el aliento, nos hizo reír, llorar y por supuesto, fantasear con que su amor trascendiera la pantalla. Y por un tiempo parecía que así era. Los vimos juntos, felices, disfrutando de su compañía fuera del set. Las fotos en redes sociales, las miradas cómplices, los rumores confirmados a medias por fuentes cercanas. Era la pareja del momento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. De repente el silencio. Después las noticias de una ruptura. Y desde entonces, mientras Afra ha rehecho su vida sentimental, Mert parece mantenerse a distancia del compromiso romántico. Esto, mis queridos, ha desatado toda una ola de especulaciones. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué Mert se muestra tan reacio a volver a enamorarse? ¿Es solo una cuestión de tiempo, o hay algo más profundo detrás de esta actitud? Antes de que nos sumergamos en el análisis, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, denle like a este vídeo si quieren más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles la mejor información. Ahora sí, vamos al grano. El corazón de Mert Ramazan Demir, un misterio digno de resolver. Hay varias teorías que circulan por internet, cada una más interesante que la anterior. La primera y la más obvia es el impacto de la ruptura con Afra. No olvidemos que ambos eran muy jóvenes y se enfrentaron a una presión mediática enorme. Estar en el ojo público constantemente lidiando con las expectativas de los fans y las demandas de la industria puede ser agotador y, sin duda, afectar una relación. Quizás Mert simplemente necesita tiempo para sanar y procesar lo que vivió. Es posible que la experiencia lo haya hecho más cauteloso y le haya generado cierto temor a volver a exponerse de esa manera. El amor puede ser maravilloso pero también vulnerable, y después de una experiencia dolorosa, es normal que uno quiera protegerse. Otra teoría apunta a su enfoque en la carrera. Mert Ramazan Demir está en un momento crucial de su trayectoria profesional. Yalan lo catapultó a la fama internacional, y ahora tiene la oportunidad de elegir proyectos que consoliden su posición como uno de los actores más talentosos de Turquía. Tal vez siente que una relación sentimental en este momento podría ser una distracción, o incluso un obstáculo, para alcanzar sus metas. La industria del entretenimiento es muy exigente y requiere una dedicación total. Es posible que Mert quiera concentrarse al 100% en su trabajo y dejar el amor en un segundo plano, al menos por ahora. Quién sabe, quizás piensa que el amor verdadero llegará cuando menos lo espere, y prefiere no forzar las cosas. Una tercera teoría, más especulativa pero igualmente interesante, sugiere que Mert podría estar buscando algo diferente en una relación. Tal vez la experiencia con Afra le enseñó lo que realmente valora en una pareja y lo que no está dispuesto a tolerar. Podría estar buscando una conexión más profunda, una relación más madura y estable, lejos del drama mediático y las presiones externas. Quizás está siendo más selectivo y prefiere esperar a encontrar a la persona adecuada, en lugar de conformarse con cualquier cosa. En definitiva, podría estar priorizando la calidad sobre la cantidad, buscando un amor que lo haga crecer como persona y lo complemente en todos los aspectos de su vida. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que simplemente no haya encontrado a la persona indicada. A veces el amor tarda en llegar, y no hay nada de malo en eso. Quizás Mert aún no ha cruzado caminos con alguien que lo haga sentir una conexión especial, una chispa que lo impulse a comprometerse. El amor no se puede forzar, y es mejor esperar a que llegue de forma natural y espontánea. Además, recordemos que Mert es un ser humano con sus propios sentimientos, deseos y necesidades. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a presionarlo para que haga algo que no quiere. Otra cosa importante a considerar es la imagen pública.
Mert, como figura pública, es consciente de que sus relaciones sentimentales son objeto de escrutinio constante. Podría estar tratando de proteger su vida privada y evitar convertirse en el blanco de rumores y especulaciones. Mantener una distancia prudente del romance podría ser una forma de controlar su narrativa y proteger su intimidad. Al final, todos merecemos tener un espacio privado donde podamos ser nosotros mismos, sin tener que preocuparnos por lo que digan los demás. Y hablando de rumores y especulaciones, no podemos ignorar las posibles presiones de su agencia o representantes. A veces las agencias de talentos influyen en las decisiones personales de sus representados, aconsejándoles sobre qué tipo de imagen deben proyectar y qué tipo de relaciones deben evitar. Podría ser que Mert esté siguiendo los consejos de su equipo y priorizando su carrera sobre su vida amorosa, al menos por el momento. Esta es una realidad común en la industria del entretenimiento, donde la imagen pública es un activo valioso que hay que proteger a toda costa. Finalmente, no olvidemos que cada persona tiene su propio ritmo y sus propios tiempos. Mert puede simplemente no estar listo para una relación seria en este momento, y eso está perfectamente bien. Quizás necesita más tiempo para conocerse a sí mismo, para explorar sus propios intereses y para definir lo que realmente quiere en la vida. No hay una edad límite para enamorarse, y no hay ninguna obligación de estar en pareja. Lo importante es ser feliz y vivir la vida a tu manera, sin presiones ni expectativas externas. En resumen, mis queridos, hay muchas razones posibles por las que Mert Ramazan-Demir podría estar mostrándose reacio a enamorarse después de Afra. Podría ser una combinación de factores, desde el impacto de la ruptura hasta su enfoque en la carrera, pasando por la búsqueda de algo diferente en una relación y la protección de su privacidad. Sea cual sea la razón, lo importante es respetar su decisión y no presionarlo para que haga algo que no quiere. El amor llegará cuando tenga que llegar, y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y su carisma en la pantalla. Y bien, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el corazón de Mert Ramazan-Demir. Recuerden que estas son solo teorías y especulaciones, y que solo él sabe la verdad. Lo importante es respetar su privacidad y dejar que viva su vida a su manera. Ahora cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que Mert no quiere enamorarse? ¿Creen que volverá a encontrar el amor? Los leo a todos. No olviden que este espacio es para compartir nuestras opiniones y disfrutar del chismecito turco. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones. Recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Besos. Pero esperen, que aún hay más jugo para exprimir a este melón turco. Porque la historia de Mert y Afra no es una simple ruptura, es un culebrón digno de las mejores novelas. Para entender mejor la situación, necesitamos retroceder un poco y analizar el contexto en el que floreció su amor, y cómo la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber influido en su desenlace. Recordemos el fervor que desató Yalan. La serie se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la química innegable entre Mert y Afra. Su relación en pantalla era tan convincente que los fans comenzaron a idealizar su romance y a desear que se hiciera realidad fuera del set. Esta presión constante, sumada a la intensidad del rodaje y las largas jornadas de trabajo, pudo haber creado un ambiente muy demandante para ambos. Además, hay que tener en cuenta que ambos eran relativamente jóvenes cuando su relación se hizo pública. Afra con poco más de 20 años y Mert, rozando la treintena, se vieron de repente catapultados a la fama internacional y expuestos a un nivel de escrutinio sin precedentes. Manejar esa presión a una edad tan temprana puede ser abrumador y afectar la forma en que uno se relaciona con los demás. También se rumorea que la diferencia de personalidades pudo haber jugado un papel importante en la ruptura. Mientras que Afra se mostraba más abierta y sociable, Mert era percibido como más reservado y distante. Estas diferencias, que quizás no eran tan evidentes al principio de la relación, pudieron haberse acentuado con el tiempo y generar fricciones entre ambos. Pero no nos quedemos solo en los rumores y las especulaciones. También es importante considerar el impacto de la agenda laboral de cada uno.
Después de Yalan, tanto Mert como Afra han estado involucrados en nuevos proyectos que requieren una gran dedicación y tiempo. La distancia física y la falta de tiempo para compartir juntos podrían haber debilitado su relación y contribuido a su final. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Mert parece huir del amor después de Afra? Podríamos agregar otra teoría a la lista: el miedo al fracaso. Después de una relación tan mediática y exitosa como la que tuvo con Afra, es posible que Mert sienta temor de no poder replicar esa experiencia con otra persona. La presión de estar a la altura de las expectativas de los fans y de la industria podría ser paralizante y hacer que se muestre reacio a volver a enamorarse. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Mert esté atravesando un periodo de introspección y autodescubrimiento. Tal vez esté aprovechando este tiempo para enfocarse en sí mismo, en sus metas personales y profesionales, y en definir lo que realmente quiere en la vida antes de embarcarse en una nueva relación. Es importante recordar que el amor no es la única fuente de felicidad y satisfacción, y que también es válido elegir estar solo y disfrutar de la propia compañía. Otro aspecto interesante a considerar es la influencia de la cultura turca en las relaciones sentimentales. En Turquía, las relaciones suelen ser vistas como un compromiso a largo plazo, con la expectativa de formar una familia y tener hijos. Esta presión social podría estar influyendo en la decisión de Mert de no apresurarse a encontrar una nueva pareja y de tomarse su tiempo para encontrar a la persona adecuada. Y no olvidemos el factor redes sociales. En la era digital, las redes sociales juegan un papel fundamental en la forma en que percibimos y nos relacionamos con los demás. La exposición constante a imágenes de parejas felices y relaciones perfectas puede generar una presión irrealista para encontrar el amor y mantener una relación exitosa. Es posible que Mert esté consciente de esta presión y prefiera evitarla, al menos por el momento. En definitiva, la respuesta a la pregunta de por qué Mert Ramazan Demir parece huir del amor después de Afra Sarıoğlu es compleja y multifacética. Podría ser una combinación de factores, desde el impacto de la ruptura hasta su enfoque en la carrera, pasando por la búsqueda de algo diferente en una relación, la protección de su privacidad, el miedo al fracaso y la influencia de la cultura y las redes sociales. Lo importante es recordar que Mert es un ser humano con sus propios sentimientos, deseos y necesidades, y que tiene derecho a vivir su vida a su manera, sin presiones ni expectativas externas. En lugar de juzgar sus decisiones o especular sobre su vida amorosa, deberíamos enfocarnos en apoyar su carrera y disfrutar de su talento en la pantalla. ¿Y ustedes, mis corazones enamorados, qué piensan de todo esto? ¿Creen que Mert volverá a encontrar el amor? ¿O seguirá enfocado en su carrera por un tiempo? Déjenme sus comentarios y opiniones aquí abajo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras ideas y disfrutar del chismecito turco sin prejuicios ni juicios de valor. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más la importancia de suscribirse al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos chismes y análisis del mundo del entretenimiento turco. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Recuerden, el amor es un misterio que siempre vale la pena explorar. Besos. Y no olviden llevar su cafecito turco a donde vayan. Adiós.